buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Ahora que estamos por acá mejor. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes, profe, buenas tardes. Bienvenidos, líderes. Discúlpenme que les bombardeé un poquito el día de hoy con un correo indicándole que tenemos el enlace, otro WhatsApp indicándole que tenemos el enlace, pero es que me había percatado de que no había muchas personas todavía en el grupo de WhatsApp. Imaginé que quizás no había llegado el correo correctamente. Por esa razón procedí a enviarlo nuevamente. Y ya veo que por lo menos hemos rebasado A la mí cantidad me de personas. llegó y yo intenté conectarme, pero no me ha caído en el celular el grupo todavía. El de WhatsApp, qué extraño. Vamos a ver, Sheila, adelante. Sí, profesora, a mí no me llegó ni los correos que usted menciona, ni nada del grupo de WhatsApp. A mí solamente me llegó cuando enviaron la invitación del grupo, pero más nada. Saludos. Buenas, adelante. Te voy a compartir por acá, por el chat de Zoom, entonces, el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Por favor, traten de acceder para validar que pueden acceder con este enlace. En ocasiones puede que los correos quizás no estén actualizados y quizás por eso hay uno que otros casos que no les llega la información al correo que estén utilizando actualmente. Pero la idea es que todos se integren, pues vía el grupo de WhatsApp hay muchas informaciones que nosotros compartimos todas las semanas. Entonces es importante que estén comunicados por esa vía. Vamos a ver quién más. César Mojica, bienvenido. Bien. Buenos líderes, para los que no me conocen, mi nombre es Eduard Villar y les voy a estar apoyando a ustedes durante las próximas 5 semanas, que vamos a estar por acá trabajando los diferentes tópicos de Excel avanzado. Excel avanzado. Voy a verificar hemos habilitado el contenido de la primera semana, el cual les voy a estar mostrando anteriormente, les voy a estar mostrando en unos momentos, perdón, el cronograma de actividades que vamos a tener y cómo nos vamos a manejar en las diferentes semanas. Entonces, imagino que ya pueden estar visualizando mi cámara, están visualizando mi pantalla también. Y el encuentro, todos los encuentros van a estar siendo grabados, por lo que vamos luego de concluir el encuentro a compartir el enlace para las personas que no puedan acceder o si ustedes quieren repetir el encuentro, lo puedan hacer también con ese enlace. Bien, entonces, tenemos 3 unidades abiertas. Tenemos la unidad general, que es esta que está acá, que lo que busca precisamente es mostrar el funcionamiento de la plataforma, los que ya han trabajado en Infotec Virtual, los que vienen conmigo del módulo intermedio, el módulo básico, ya conocen la metodología de trabajo, ya se conocen inclusive hasta el foro de socialización, me imagino. Pues la idea aquí básicamente con este tipo de foros es nosotros poder interactuar, conocernos un poco más. Siempre digo que voy a cambiar esta parte que me gusta a mí hacer cuando no tengo mucho trabajo, pero no he sacado el tiempo todavía para hacer algo diferente, pero próximamente poder hacerlo. Entonces la idea aquí es, bueno, ya ven que hay algunos de sus compañeros que han hecho sus aportes, en el caso de Diana, vamos a ver qué hizo Diana, ella se presentó, dice su área de profesión y lo que trabaja. Bien, entonces la idea es esta, nosotros tratar de tener como una pequeña dinámica para acercarnos un poquito más en estas primeras sesiones y no tener como esa distancia que nos aporta la virtualidad, ¿verdad?
diferente a la presencialidad, que estamos ahí más cerca y podemos interactuar de una manera diferente, más cerca. Eso por ese lado. La idea es que la sesión sea interactiva. Si usted tiene alguna duda, quiere que le aclaren algo, puede en cualquier momento abrir su micrófono, pedir la palabra, y con mucho gusto se las doy para que así puedan aclarar sus dudas. Y aunque hay un material audiovisual para cada una de las actividades que ustedes pueden ir realizándola paso a paso, la idea de este encuentro, de estos encuentros semanales, es ver más en detalle esas actividades y aclarar cualquier duda que tenga. Por lo regular, las actividades se abren los días lunes y cierran los domingos. El hecho de que se diga la palabra cerrar no quiere decir que usted no va a poder realizar entregas luego de esa fecha. Va a poder continuar entregando, pero con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, fuera del rango de fecha. Bien, entonces, bien importante tomar en consideración esa parte. En cuanto al cronograma de actividades, este es el cronograma de actividades por semana. Esta es nuestra semana 1, desde el 27 al día 2. Y estas son las diferentes unidades que vamos a ir trabajando con sus diferentes tópicos. Bien. Estas unidades contienen actividades colaborativas y actividades individuales. Y por aquí tenemos el puntaje por actividad o por unidad. Bien, cómo está distribuido. La evaluación de la guía de Infotep, que está en la unidad general, que es esta que está acá, con una carga de 5 puntos, no es mayor puntaje. Y la actividad de la unidad 1, que está aquí en esta unidad, para completar el 100% de esa primera unidad. Luego, la unidad 2 tiene una puntuación en su totalidad con esa actividad de 100 puntos. La idea es que vamos a ir acumulando 100, 100, 100 acá también, 100 acá también, y al final vamos a tener un promedio. Bien. Para aprobar, ustedes deben tener al menos 60 puntos por unidad. Al menos 60 puntos por unidad. Bien, entonces es muy importante que lleven aquí sus anotaciones sobre cómo van avanzando. Claro, según vayan pasando los días, las semanas, yo también le voy a estar enviando el cuadro, como de costumbre, que les va a ir mostrando el seguimiento o el avance que ustedes van teniendo en la acción formativa. Y en ese mismo cuadro se le informa dónde usted debe hacer los ajustes para, si en dado caso en alguna unidad está por debajo del mínimo, hacer los ajustes para subir por encima del mínimo. Bien. Entonces esa es la idea. Si ya detenidamente luego ustedes quieren ver el contenido del curso, aquí van a ver todos los tópicos que vamos a estar tratando en el curso. Bien, entonces vamos a ver. Ya vimos el foro de socialización, tenemos acá un foro de dudas también por si lo quieren utilizar. Tenemos acá las normas de convivencia, un ambiente virtual. Tenemos el cronograma de actividades y la guía de Infotep virtual. Esta guía es la que les va a ustedes a permitir conocer un poquito más a profundidad. Los que ya vienen del básico y el intermedio lo conocen. Los que se integran en este módulo avanzado conmigo, bueno, que le den una ojeadita más detenidamente. Y en base a esta información es que van a tomar la evaluación. Esta evaluación ustedes la pueden tomar las veces que quieran y cuando gusten. Como les dije anteriormente, el puntaje son de máximo 5 puntos y puede tomarla hasta que alcance los 5 puntos. Precisamente lo que buscamos con esta evaluación es darle la entrada formal, ya con una puntuación a la plataforma, al curso, y que ya por esta vía usted quede oficialmente inscrito ya, por decirlo así. Igual por acá pueden acceder al grupo de WhatsApp directamente. Bien. Y por acá tenemos el enlace, que es un enlace único que vamos a estar utilizando todas las semanas a las 4 de la tarde los jueves. Bien, vamos a estar trabajando acá. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Aclaración?
A ver. No, ninguna, profesor. Excelente. Ok, bueno, entonces ya veo que habemos cerca de, vamos a ver, 23 personas, incluyéndome a mí. Vamos a proceder a pasar la asistencia para entonces luego entrar en materia y así no nos detenemos luego de. Bien, vamos a pasar la asistencia. Este curso es de los jueves. Este sería. Ok, vamos a ver, Demetria Heredia, ¿está por acá Demetria? Marta Durán, el presente me lo dicen con voz, por favor, para así yo poder identificarlos. Aquí estamos. Marta, perfecto. Juan Martínez. Juan Martínez. Juan Martínez. ¿Me escucha, profesor? Sí, señor. Ok, gracias. Ok, gracias a usted. Teresa de Jesús. Durán. Presente. Presente. Perfecto. Nancy Segura. Nancy Segura. Presente. Ada Presente. Escobar. Gracias, Nancy. Presente, profesor, presente. Perfecto. Joan Salas. Joan Salas. Magdalene Díaz. Magdalene Díaz. Ángel Melo. Profesor, Ángel ¿Sí? Melo presente. Una cosa, Madeleine le dijo que ella entró el martes a coger la clase porque ella iba a Ok. tener un... Perfecto. Muy buena eso. Me deben tener eso presente porque yo ese cambio se hizo ya fuera de. Hay personas que van a tomar el encuentro el martes. Carla Isabel, Presente. ¿A qué hora Profesor. es el martes, profesor? digamos, ¿A qué hora es los martes? la misma hora. Ah, Es la misma porque hora. la semana que viene yo me imagino que el jueves no va a haber clase, ¿verdad? Entiendo que no. Entiendo que no. Creo que se contempló un pequeño salto ahí. Voy a validar el. Entiendo que no, pero voy a validar para así enviárselo ya de manera oficial cuando concluya el encuentro. Perfecto. Gracias. Siempre. Profesor, Ajá, adelante. Joan Sala, parece que no pudo activar el micrófono a tiempo. Perfecto. Gracias, Joan. Entonces, seguimos con Dayana Muñoz. Presente. Rosemary Puello. Rosemary Puello. Es Milandia Mejía. Milandia Mejía. Esmilandia presente, profesor. Ok, perfecto, gracias. María Mercedes Severino. Presente. Gracias. Melchor Lamy de la Cruz. Melchor. Adelante, Melchor. ¿Dónde está? Arlen Taveras. Arlen Taveras. Buenas. Bienvenida. Jenny Vialet. Jenny Vialet. Presente. Presente. Gracias. Junior Peralta. Presente, profesor. Junior. Perfecto. Anaísa Frías. Anaísa Frías. Serena Vázquez. Presente. Perfecto. Rosana Espinosa.
Rosana Espinosa. Rosana está de licencia. Entiendo que ella no va a participar. Lourdes La Antigua, gracias. Lourdes La Antigua. Profesor, en este caso me parece que Lourdes la Antigua y yo cambiamos. Mi nombre es Gloria Goico. Yo estaré participando los jueves y ella los martes, algo parecido, porque ya tenemos la disponibilidad contraria, realmente. Cuando nos inscribimos estábamos, vamos a decir, Perfecto. dislocadas. Ok. Son como backup, una de la otra. Algo así. Es correcto, sí, ella es bueno, realmente ella es mi jefa, pero Ok. estamos ambas inscritas en el curso. Lo que pasa es que ella me había pedido primero la fecha para mí, pero yo no puedo entrar los martes y ella no puede entrar los jueves y ya estábamos inscritas al revés. Entonces, cuando coordinamos con la persona de Personas y Cultura aquí, nos dijo que ella iba a tratar de hacer el cambio, pero que realmente la plataforma no le había dejado que hiciéramos el switch y que lo conversáramos con usted. Sí. Lo que entonces cuando pasemos la lista semanalmente, me lo recuerdo. Sí, claro. Tómelo, Para que tómelo por hecho. No sé si, yo creo que ya no pudo estar el martes. ¿Es usted también quien imparte los martes? es correcto. Ah, perfecto. Me parece que ya no pudo estar, pero yo le comento igual para la próxima sesión. Y De aprovecho acuerdo. para comentarle que recibí todas las informaciones respecto al curso y en la planificación, en el calendario, indicaba que la semana que viene, el jueves, no hay, sino que volvemos a vernos el 13. El 13 sería. Perfecto. Muchas gracias. Siempre a su orden. Y creo que Liliana había enviado eso ya por correo, ¿no? Sí, a mí me llegó. No Liliana sé, Núñez. quizá a los compañeros porque no le habrá llegado. Perfecto. Gracias. Ay, Entonces, continuamos con Héctor. Héctor García. Presente. Héctor. Ok, perfecto. Carlos Correa. Presente. Marlene Villar Hernández. Ah, esa es prima mía. Marlene. No, esa también está de licencia. Ah, no está por aquí la prima. Gracias. Angie Merán. Angie Merán. Eliel Ruiz. Eliel Ruiz. Presente. Gracias. Mabel Fernández. Presente. César Mojica. César Mojica. Keila Casado. Presente. Miguel González. Miguel González. Profesor, María. César Mojica escribió. Dice que él no puede usar el micrófono, porque está por aquí. Ah, ok. César Mojica. Excelente. Miguel no está. Maridalia Reyes. Maridalia Reyes. Giancarlos Mateo. Giancarlos Mateo. Presente. Gracias. Diego Colón. Presente. Y por último, Diana Jiménez. Diana Jiménez. Profesor, llegué tarde, pero estoy presente. ¿Usted es Diana? No. Demetria ¿Nombre? Heredia. Demetria Heredia. A ver, Demetria. Bien arriba. Aquí está. Pero me extraña que Diana, gracias Demetria, ¿A qué? que Diana no esté, porque ella, aquí esto quiere decir su última inicio de sesión en la plataforma. Quiere dejar dicho que estuvo prácticamente a las 3:21, hace una hora, conectada en la plataforma. Pero bueno. Hay una que Entonces, escribió, profesor, también, Harlen Taveras. No sé si ella. Pero si alguien conoce a Diana, que le dé un toquecito a ver si es que... Harlen escribió que sí está presente. Ah, bueno, está presente también.
Y Harlem Taveras está Sí, sí, presente. sí. Le voy a dar a registrar, si ella entra en el proceso, me lo deja saber por WhatsApp y por el chat, y entonces luego lo corrijo, ¿bien? Bueno, entonces concluimos esa parte. Ahora vamos a entrar en materia, señores, para así ir avanzando con el contenido. Bien, miren, en esta primera semana lo que buscamos es nivelar el nivel de todos los participantes. Dígase los que ya vienen del intermedio recientemente, los que vienen del intermedio ya con un poco más de tiempo, y los que quizás no hicieron el intermedio conmigo y ya tienen conocimiento intermedio de Excel y se quieren integrar al avanzado acá. Bien. Entonces, en estas dos primeras unidades vamos a nivelar ese conocimiento para que la mayoría, para que todos estén como a un mismo nivel, y luego de ahí entonces avanzar ya con lo más, ir avanzando paso a paso con el cronograma de actividades, que esto es parte de él también. Entonces, por esa razón, los que ya vienen del intermedio recientemente quizá van a ver algunos puntos parecidos, como los conceptos de tablas estáticas y dinámicas que estuvimos viendo en el módulo intermedio. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Como de costumbre, todas nuestras unidades constan de una guía didáctica, y siempre hago énfasis acá en este punto. Cada vez que ustedes inician un curso en Infotep Virtual, ustedes crean una carpeta con el nombre de ese curso. Y dentro de esa carpeta van a ir colocando una nueva carpeta indicando las unidades, unidad 1, unidad 2. Y en cada una de estas unidades ustedes van a ir introduciendo las guías didácticas, las actividades y, ¿por qué no?, hasta el enlace al video de YouTube pueden guardar. Porque después que nosotros finalizamos la acción formativa, el curso dura un tiempo cargado en la plataforma, pero luego les va a desaparecer de su perfil. Entonces, es importante que guarden sus guías y sus herramientas, estos insumos que les suministramos, cuestión de que ustedes más adelante puedan usarlo cuando tengan una necesidad puntual. Bien, entonces, vamos iniciando por acá con la guía 1, en la cual se van a ver algunos tópicos como tablas, estilos y la parte de eliminar las tablas. Básicamente aquí empezamos a ver la parte teórica, la descripción general de lo que es una tabla, cómo está compuesta, la fila del encabezado, las diferentes filas aquí, si tienen bandas o no, esas pequeñas, esos trazados más oscuros y más claros, se le llaman bandas. Bien. Y debajo también puedo tener una fila de total. Este es un concepto de tablas que se le llama tablas estáticas. Bien, tenemos tablas estáticas, tablas dinámicas. Y las tablas estáticas, a diferencia de las dinámicas, lo que hacen es, en este escenario, que se utilizan los mismos datos de origen. Y lo que hacen con esos datos de origen es que se transforman a lo que es, en este ejemplo, por ejemplo, una tabla estática. ¿Bien? Por ende, no tengo una diferencia entre los datos originales y los datos ya con la tabla estática. Según vayamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta. ¿Bien? En el ámbito ya de la tabla dinámica, que es lo que vamos a ver en la unidad 2, y los datos se mantienen intactos en una hoja, y podemos entonces crear una tabla dinámica a raíz de los datos en una segunda hoja, que ahí sí podemos maniobrar y jugar con los datos sin afectar los datos de origen. Bien, entonces aquí se van dando unas breves descripciones de las filas total, cómo funciona, podemos utilizar funciones dentro de cada una de esas celdas, funciones que pueden tener diferentes resultados, identificar el valor mínimo, valor máximo, contar los números, hacer un recuento de la cantidad de registro, promedio, sumatoria, un sinnúmero de herramientas muy interesantes. Ya entonces, a partir de la página 5, vamos a ir viendo cómo ir desarrollando la actividad práctica de la unidad 1. Esa actividad práctica
se le va a ir dando seguimiento por acá y le vamos dando paso a paso todo lo que usted debe hacer. Bien, entonces, eso es como un material de apoyo que pueden utilizar para los fines. Entonces, importante que le den una guardadita a esta guía. Aquí debajo tenemos una actividad que no es una actividad de entrega, ¿bien? Esta actividad es una actividad más para uso de ustedes. Si luego de ustedes concluir la actividad práctica que deben entregar, quieren probar un poquito más los conocimientos adquiridos, pueden utilizar este requerimiento, esta actividad, para ustedes practicar un poco más. Pero no tenemos punto adicional ni ya eso es algo opcional realmente. Entonces, cada una de las unidades que vamos a ir abriendo, aunque la semana próxima no tenemos encuentro, el lunes va a abrir la unidad de la siguiente semana. Y vamos a dar un tiempo un poquito más prolongado, pues sabemos que quizás algunos se van de vacaciones. Y entonces vamos a dar un tiempo un poco más prolongado para que así puedan hacer las entregas sin que esto afecte sus días feriados. Bien, entonces eso lo tengo más o menos contemplado. Pero cada unidad que vamos a ir aperturando va a tener un apoyo audiovisual, como esta que tenemos por acá, en el cual se les va a ir mostrando paso a paso cómo realizar la actividad de la unidad. Por ejemplo, esta actividad que está acá es la actividad que vimos desarrollando en la guía a partir de la página 5. Y es la actividad que se va desarrollando paso a paso en el audiovisual de la unidad. Bien, cada unidad va a tener tantos audiovisuales como actividades a realizar. Entonces, te dirán, bueno, pero profesor, entonces tenemos los videos, entonces, ¿por qué tenemos que tener encuentros sincrónicos? Regularmente, en los audiovisuales, son audiovisuales como quien dice así de una manera expresa. No abundamos en el detalle, pues, cuando se está viendo un video en YouTube, casi siempre las personas quieren ir directo a lo que andan buscando. Entonces, si el video se hace muy extenso, tienden a perder la atención. Bien, entonces lo que hacemos es, aquí hacemos un audiovisual express que le va guiando paso a paso cómo realizar la actividad. Y ya en nuestro encuentro detallamos más y aclaramos esas dudas que ustedes tengan. Entonces, descargamos aquí la actividad. Y aquí tenemos varias hojas. Bien, en el libro tenemos 2 hojas. Tenemos una hoja con las instrucciones de lo que debemos realizar y tenemos otra hoja con los datos que vamos a utilizar. Lo que se busca con esto es que todas las prácticas que se entregan tengan una gran similitud y en este sentido ahorramos mucho más tiempo en la evaluación y en la aclaración de dudas. Entonces, la primera instrucción nos pide que debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas en la misma hoja de tabla genérica. Entonces, yo voy a seleccionar estos datos, ¿verdad? Los voy a copiar y si lo pego por acá, de la forma tradicional, ya veo que aquí ya tenemos un primer punto a tomar en consideración, que es que cuando lo pego de la manera tradicional, debo aquí darle doble clic para que él anche la columna, modifique el ancho de la columna. Bien. Y se pueda visualizar completamente. Una opción más fácil de hacerlo es que una vez yo copio el contenido, en vez de yo pegar de la manera tradicional acá, voy a utilizar una de las opciones de pegado, que podría ser esta, que me dice acá, que mantenga el ancho de las columnas de origen. Cuando le doy un clic acá, me doy cuenta que el contenido se copió con el ancho de la columna de origen, entonces ya no es necesario hacer ese doble clic que tuve que hacer en cada una de las columnas en este segundo escenario. Bien. A ver, veo como que hay una actividad por acá. Chat. Ok, perfecto. Es un tema sobre la asistencia. Entonces ya tenemos aquí el primer escenario. La segunda nos dice aplicar tabla genérica al primer grupo de datos. Aquí yo tengo este grupo de datos. Bien.
Lo primero que vamos a ver aquí es dar formato como tabla. Pero en este escenario vamos a hacer algo que no vamos a seleccionar el conjunto de datos como en esta ocasión acá. Bien. En este escenario, como tenemos pocos registros, es bien fácil yo seleccionar todos los datos. Pero si tengo, por ejemplo, una hoja que tiene 10.000, 50.000 registros y 15 o 20 columnas, quizás pueda ser un poquito complicado, tedioso, yo hacer una selección de este tipo. Bien, entonces, para este tipo de actividad que vamos a hacer, que es la inserción de un objeto llamado tabla, con simplemente yo colocarme en una celda de la que contienen los datos, ya al momento de yo insertar acá o seleccionar la tabla que yo quiera colocar, por ejemplo, esta, ya él automáticamente hace una selección del cuadro de datos como tal. Si se fijan aquí, él hizo la selección automática. ¿Y cómo lo hizo? Él, automáticamente yo hice esa selección en cuestión de segundos. Él miró hacia acá e identificó que aquí había un espacio, por lo que la selección moría aquí. Y así lo hizo hacia abajo, también lo hizo hacia arriba y hacia la izquierda. Bien, entonces en cuestión de segundos ya le identificó cuál es el área, cuál es el rango de los datos. Y me lo coloca acá. Pero de todas formas, si en dado caso yo quiero contemplar un dato adicional, puedo hacer una selección manual. Bien. Le digo aceptar. Y ya aquí yo tengo mi tabla estática. Y a esto me refería. Los datos fueron modificados. Bien, los datos de origen fueron modificados. A diferencia de la tabla dinámica, los datos de origen quedan en un lugar intacto. Y en otro lado, entonces se muestra la tabla dinámica. Bien. Entonces, eso es importante que lo sepan. Como ya podemos observar acá, dentro de las propiedades de esta tabla, es que ya aquí yo tengo una especie de filtro, que yo puedo hacer filtrado de datos en base a un campo o inclusive selección múltiple si necesito, puedo hacer acá. Otra de las, aquí vamos a borrar el filtro para que muestre todo. Otra de las propiedades de esta tabla es que cuando me coloco justo encima de la tabla, puedo darme cuenta que a la derecha del menú ayuda tengo un menú flotante específicamente para las propiedades de esa tabla. Si me coloco aquí debajo, fuera de la tabla, veo que el menú flotante desaparece. Y esta funcionalidad existe para todos los objetos que yo puedo insertar desde el menú insertar. Bien, desde aquí, todos estos objetos que yo vaya a insertar tienen un menú flotante en el cual yo puedo cambiar las propiedades de ese objeto. Bien. Entonces, dentro de las propiedades que puedo cambiar acá, por ejemplo, está aquí puedo hacer cambio, por ejemplo, del tipo de color, por ejemplo. Bien, lo puedo hacer aquí. Incluso, si seguimos avanzando por acá, que me dice, aplique la tabla genérica y luego cámbielo a un estilo de su preferencia, básicamente lo acabamos de hacer. Es básicamente aplicarlo acá. Y una vez yo estando dentro puedo hacer cambios de manera rápida y sencilla de esa tabla que yo tengo creada. Bien, entonces bien importante tener ese conocimiento de cómo esto funciona. Hay otras propiedades que puedo cambiar, por ejemplo, cómo quiero que se vean las filas, las columnas, quiero que se resaltara algo, bien, quiero quitar las bandas o dejarlas. Ya, esto se los dejo por acá para que jueguen un poquito. Dentro de las cosas interesantes también que puedo hacer con este tipo de tabla es que, por ejemplo, si yo tengo aquí la necesidad de agregar un registro adicional, ya él automáticamente lo contempla. Si se fijan aquí, ya este registro, cuando yo me moví de la celda, él lo contempla como parte de ese. Bien. Y aquí lo tengo. Y también dentro de las funciones que puedo agregar, como les dije anteriormente, puedo agregar la fila de totales. En este caso, acá yo estoy haciendo una sumatoria, perdón, un conteo, recuento de la cantidad de registros. En este caso tengo 11.
Y lo bueno aquí, un punto a tomar en consideración acá es que una vez ya yo agrego la fila total y agrego un registro adicional aquí, ¿lo ven? Ya él no me lo ve como un registro que pertenece a esa tabla. Bien, entonces ya ahí yo tengo que, no sé si pueden visualizar en la parte inferior derecha del 11, tenemos una pequeña mueca azul acá. Esa pequeña mueca azul que tengo aquí en la parte inferior derecha del 11 es la que me permite a mí yo poder indicarle a la tabla, como tenemos esta doble flecha, que ese contenido forma parte de ella. Miren cómo ella automáticamente lo integra. Y como la fórmula o la función de recuento estaba en 11, ahora pasa a 2. Entonces, esto también es interesante, pues en algunos escenarios en los que tengamos nosotros que utilizar alguna de estas funciones avanzadas, no tendríamos la necesidad de hacer un cálculo manual. ¿Ven? Y puedo utilizar cualquiera de ellos. Quizás en este escenario los datos no nos ayudan mucho, pues no son datos numéricos que podamos contar o hacer algún cálculo, pero sí en sentido general ya sabemos cómo se aplica. Bien, entonces ese punto que lo tengan en cuenta. Luego, en el punto 3 nos pide que apliquemos al tercer grupo de datos el formato como tabla y luego eliminar la tabla sin borrar el formato. A lo que se refiere en este escenario es a lo siguiente. Yo tengo esta tabla, la cual voy a agregarle un formato como tabla debido a una necesidad puntual que yo tengo. ¿Cuál es la necesidad puntual que yo tengo? Una necesidad de darle formato rápido a ese conjunto de datos. Pues tengo que hacer entrega de esta información de una manera que se vea relacionada a la imagen corporativa, por ejemplo. Y yo puedo rápidamente aplicar ese formato como tabla. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que él se vea como una tabla como tal, que me permita aquí hacer filtrado de datos y demás. Yo quiero simplemente que se quede con el formato, los colores y demás. Bien. Entonces, en este escenario yo puedo venir acá al diseño de tabla y convertir esa tabla en un rango de datos normal. Le digo convertir, le digo que sí, e inmediatamente le digo que sí, me voy a dar cuenta que desaparecieron las muecas acá arriba que me permitían hacer el filtrado de datos. Y también se eliminó el menú flotante que me permitían cambiar las propiedades de esa tabla. Quiere decir esto, que ya estos datos no son más que datos con un formato, ¿verdad? Un sombreado. A diferencia que si me ubico por acá, ya veo que aquí me aparece la tabla otra vez. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma rápida de yo darle un formato, un rango de datos, y luego quitarle el formato tabla para que se vea de esta forma. Bien. Entonces, adicional a esto, hay algunos tips a tomar en consideración. Por ejemplo, dentro de la utilidad que yo le puedo dar a la tabla, es que, por ejemplo, si tengo otra hoja adicional por acá, yo puedo a esta tabla y a esta que está acá, si se fijan aquí en el diseño de tabla, en el nombre de la tabla, cada una va adquiriendo un nombre. Esta se llama tabla 1 y esta se llama tabla 2. ¿No? Esas tablas yo puedo invocarla desde otra hoja, igual, tabla, perdón. Y aquí la tengo, ¿lo ven? Y si esas tablas tienen algún cambio en la hoja de origen, cuando vuelvo a la hoja de destino, ya está cambiado. Mírenlo aquí. Bien. Trabaja en tiempo real. Y a estas tablas yo puedo cambiarle y poner el nombre que yo quiera. Bien. Bien importante esto también, pues, cuando queremos reutilizar los datos, sin la necesidad de tener que hacerlo nuevamente desde cero, lo podemos hacer. Por último, tenemos aquí la parte de segmentación. La parte de segmentación es una función que nos permite a nosotros filtrar los datos en base a las columnas, o sea, muy parecido a esto que tenemos aquí arriba,
Pero en este escenario, voy a hacerlo con departamento, él me muestra un bloque. Y con este bloque yo puedo simplemente hacer los cambios. Este bloque de segmentación funge como un objeto como tal. Se van a dar cuenta que cuando lo seleccionen, aquí en la parte superior aparece un menú flotante que hace referencia a ese objeto, en el cual yo puedo cambiar las dimensiones de los bloques, incluso puedo cambiar también los colores de los mismos, y también puedo invocarlo, ponerle un nombre para luego invocarlo desde otra hoja. Entonces, yo podría desde una hoja estar haciendo cambios en los bloques y en otra hoja que se estén mostrando dichos cambios. Entonces, aquí yo puedo, por ejemplo, ver aquí las compras, el departamento de compras, mírenlo acá, recursos humanos, mírenlo acá, la necesidad de tener que venir acá, luego al paso, vengo por acá porque no sé, tengo que hacerlo con mucho cuidado, no, yo simplemente lo selecciono acá. Si tengo que hacer selección múltiple, aquí tengo selección múltiple. Ya puedo poner tecnología, recursos humanos y a todos los demás. Bien. Entonces, esto es lo que se espera en esa primera actividad, que quede más o menos similar, que se pongan en práctica todas esas actividades. Y una vez realizado el documento, una vez realizados estos pasos, ustedes van a guardar el documento con su nombre delante. Y entonces acá colocan el nombre de la actividad. Ese documento pues lo van a cargar acá donde dice coloque aquí la actividad de la unidad 1. Aquí ustedes van a arrastrar este documento. Yo veo que hay algunos que han colgado sus tareas, o sea que pueden ir colocándola acá. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto? Todo claro hasta ahora. Todo claro, nada complejo, ¿verdad? Es la idea. Entonces, vamos a ver. En la unidad 2, ¿qué tenemos? Y vamos a ver el concepto de tablas y gráficos dinámicos. Esta es la guía, que tiene cerca de 24 páginas, en la cual vamos a ver los diferentes conceptos de tabla dinámica. Bien, básicamente, como les comenté anteriormente, en la tabla dinámica no se afectan los datos de origen, aunque sí se utilizan para crear el bloque de tabla dinámica. Y dentro de las ventajas de la tabla dinámica es que nos permiten con facilidad hacer cambios sin mayor complicación. Bien, entonces podemos hacer cambios de último minuto con facilidad y son muy flexibles. Entonces aquí tenemos una breve descripción, la funcionalidad de las tablas. En este caso se muestran los datos de origen en el cual se están utilizando unas 5 columnas. Y luego se muestra de esas 5 columnas cuáles aplicarían como filas o como columnas en la tabla dinámica que se vaya a crear en base a esta tabla de datos. Entonces, al final puedo tener, por ejemplo, la ciudad identificada como, en este caso, fila en la tabla dinámica, y luego puedo tener los productos identificados como columnas en dicha tabla dinámica. Luego, como parte del cuerpo de los datos, voy a tener los datos numéricos que van a representar esos productos en las ventas de esos productos en las diferentes ciudades. Bien, entonces, si se fijan, en este escenario hemos utilizado solo 3 de las 5 columnas que tenemos en los datos de origen. Bien, entonces, este es otro escenario y esta es la idea. Entonces, aquí nos muestra sobre los requisitos principales para crear una tabla dinámica y aquí vamos viendo algunos ejemplos sobre cómo ir aplicando. Bien. Entonces, ¿qué tenemos para la entrega? Igual audiovisual y la actividad 2. Y en la actividad 2, tenemos las instrucciones
Y luego tenemos el conjunto de datos que vamos a utilizar. Y en la instrucción se nos pide que debemos crear una tabla dinámica y dar un formato de moneda, en este caso euro, a los datos de la misma. Debemos crear un gráfico dinámico y aplicar la función segmentación de datos para que solo esté visible la información de 3 países. Mover el gráfico dinámico a una nueva hoja y guardar el libro y enviarlo como un archivo. Entonces, lo primero es que acá en el menú insertar tenemos diferentes lugares donde encontrar esto que esto nos está solicitando. Lo primero es, aquí tenemos la tabla dinámica, por si tenemos una necesidad solamente de insertar la tabla dinámica. Bien. Aquí en la sección de gráficos tenemos la parte de gráfico dinámico, por si solamente tenemos la necesidad de insertar un gráfico dinámico como tal. Y debajo tenemos gráfico y tabla dinámica, que en este caso es lo que necesitamos, pues se nos está pidiendo que debemos crear una tabla y un gráfico dinámico. Para yo crearlo, me voy a colocar acá y de igual forma como lo hicimos anteriormente, me voy a posicionar en una de las celdas de la tabla de datos que ya tengo acá de origen. Voy a decir acá. Y aquí yo tengo, si se fijan, el cuadro que me indica la selección de los datos. Son estos que tengo acá. Y aquí me indica dónde yo quiero colocar esa tabla dinámica. Yo puedo inclusive colocarla dentro de la misma hoja, pero en otras celdas que no sean las de la selección de origen. Bien. Y la más utilizada es colocarla en una hoja nueva, que es la que vamos a utilizar nosotros. Le digo aquí aceptar. Y nos podemos dar cuenta que aquí se ha creado una hoja nueva. Y en esta hoja nueva se han creado estos 2 bloques. Bien. Tengo un bloque que representa la tabla dinámica. Cuando lo selecciono, miren aquí arriba donde me aparece el menú flotante en base a ese objeto. Y aquí en la derecha puedo seleccionar los campos o las columnas de los datos de origen, que puedo utilizarlas todas o utilizar solamente la que necesito. Lo mismo aplica para el gráfico dinámico. Aquí es lo mismo y aquí arriba hay algunos cambios para el gráfico como tal. Entonces, como nos habló de ventas, las de productos por país y ventas como tal, ya aquí yo puedo ir agregando, si se fijan, los valores. Miren cómo se va mostrando acá en la tabla dinámica. Y en los datos como tal se mantienen intactos. Bien. Incluso yo podría acá decidir cuáles productos yo quiero que sean una fila, estén en fila, y cuáles yo quiero que estén en columna. Entonces, mire aquí cómo yo puedo fácilmente yo cambiarlo de un lugar a otro. Bien. Entonces, inclusive acá yo puedo darle el formato de moneda. Mírenlo acá. Y eso se afecta aquí en los datos de la tabla dinámica y se afecta en los datos del gráfico dinámico, más no en los datos de la tabla de origen, en los datos de origen. ¿Ves? Entonces, eso también es parte de la ventaja de la tabla dinámica. Pues si en algún momento yo necesito algo de esa tabla de origen, puedo venir aquí y hacer los ajustes. Entonces, ya aquí tengo la tabla dinámica. Bien, que eso es lo que se nos pidió. Tengo también la asignación del formato moneda. Nos pide aplicar la segmentación para solamente mostrar la información de 3 países. Luego nos pide mover el gráfico a una hoja en blanco. Entonces, básicamente, si quiero aquí insertar la segmentación, selecciono mi tabla, voy a analizar la tabla dinámica, y aquí tengo la opción de insertar segmentación de datos. Puedo aquí elegir la columna en base a la cual yo quiero hacer la segmentación, que en este caso es país. Y ya aquí, si yo solamente quiero 3 países de los 4, entonces ya yo sé que tengo que aquí seleccionar la selección múltiple y seleccionar 3. En este caso estos 3, ya se mostraría de esta forma. Si se fijan, cuando hago un cambio en la tabla dinámica, se aplica en el gráfico. Si hago un cambio en el gráfico, se aplica también en la tabla. Bien, entonces,
Básicamente es lo que se busca. Vamos a ver de acá. Miren cómo aquí él lo aplica y lo aplica acá. O sea que yo puedo tener, si hago un clic derecho, y le digo acá que me mueva ese gráfico a una hoja nueva, que se va a llamar gráfico 1. Aquí yo tengo mi hoja nueva, y si hago un cambio acá y le digo solamente muéstrame República Dominicana, le digo aceptar, aquí se hizo el cambio. Cuando voy a la hoja, veo que en la tabla dinámica solamente se está mostrando República Dominicana. Si aquí le digo muéstrame Puerto Rico y Haití adicional a República Dominicana, cuando vuelvo al gráfico también ya está actualizado. ¿No ven? Entonces, eso es parte de lo que podemos hacer. Los valores por lo regular se colocan aquí en esta sección, y el filtrado, los filtros, yo puedo colocar aquí un filtro que lo puedo manejar de esta forma también. En el caso, por ejemplo, si tuviese dentro de los países algunas ventas por ciudades, podría aplicar yo colocar un filtro que dentro de Haití, entonces que me permita seleccionar las diferentes ciudades. O si, por ejemplo, si tengo una tienda por departamento y yo quiero mostrar la tienda de Santo Domingo, la tienda de Santiago, y dentro de esa tienda ver los departamentos, las ventas por departamento de esas localidades, también podría ser una opción. Entonces, ya eso va a depender de qué tan amplia sea la data, los datos que nosotros tengamos para utilizar nuestra creatividad. Dentro de las propiedades que podemos cambiar, por ejemplo, en el gráfico, aquí tenemos la parte de diseño, en la cual podemos cambiar. Todas estas son opciones de diseño que yo puedo trabajar. Adicional al diseño como tal, también tengo paletas de colores que puedo ajustar a la que más se acerque a mi imagen corporativa. Y adicional a eso, también tenemos por acá algunos diseños de plantillas de cómo yo quiero que se muestre la información. Si se fijan, a ver, hay alguien entrando. Si se fijan, aquí podemos visualizar que en este caso, por ejemplo, de esta área de acá, no tengo un valor aproximado entre 5 y 10,000, ¿lo ven? Pero no tengo un valor exacto. Entonces, si quiero agregar un valor exacto, podría, o por acá, por el menú más, tengo algunas opciones que puedo utilizar, por ejemplo, el título del eje. Si quiero colocar un título de este lado, lo puedo hacer. Si quiero agregar un título al gráfico, aquí arriba lo puedo hacer. Lo modifico. Bien, si quiero, por ejemplo, la etiqueta de datos, ya ahí se visualizan los datos. ¿Ustedes lo ven? Si quiero las tablas de datos, que se vean aquí debajo, pero no quiero la etiqueta, entonces se vería de esta forma. Entonces son algunas herramientas que yo puedo utilizar dependiendo de la necesidad que yo tenga. Si no quiero la leyenda acá y la quiero eliminar para que el gráfico se vea más amplio. Quiero quitar el título del eje también para que se vea más amplio. Bien, son cosas que yo puedo jugar con ellas. Adicional a esto, también en el diseño yo puedo aquí ver las diferentes plantillas que ya vienen preconfiguradas de cómo yo quiero que se muestre la información. Puedo jugar también con esta parte. Pero asumiendo que está como yo lo quiero, y si quisiera hacer, por ejemplo, este cambio que hicimos ahorita, que cambiamos país, lo arrastramos para acá, si yo quisiera que en vez de que se vea país de esta forma y el producto de esta forma, yo simplemente con hacer clic acá puedo hacer cambios de país a producto con un solo clic. Entonces, en vez de ver ya los productos o los países como tal, entonces de aquí yo estoy haciendo un comparativo en este país, en cuáles fueron las ventas de los productos. Si lo hago viceversa, entonces tengo el producto en los diferentes países. Quiera es lo mismo, pero se ve de manera diferente, dependiendo de cómo queramos mostrar la información. También, si queremos aquí cambiar el tipo de gráfico, podemos hacerlo. Bien, si al último minuto yo quiero hacer un cambio, lo puedo hacer y automáticamente él continúa utilizando esos datos sin mayor complicación. Un momentito, por favor. Vamos por acá. Entonces, vamos a ver, ya con esto concluimos, entiendo. Bien, ya la parte de tabla dinámica, básicamente por acá vemos la inserción de la segmentación.
Si queremos cambiar el diseño, tenemos aquí diferentes diseños que podemos utilizar, bien, dependiendo de la necesidad puntual que tengamos. Y ya si queremos agregar algunos encabezados o eliminarlos, podemos jugar con esto. Ahí les invito a que jueguen con esto y vayan familiarizándose con el uso de los mismos. Y entonces ya una vez finalizado esta parte, lo van a colocar acá. Bien. Y el foro de la unidad 2 creo que es un foro de dudas, si no mal recuerdo. Sí, exacto, un foro de dudas. Que si en dado caso tienen dudas y no quieren expresar por el grupo de WhatsApp, aquí también lo pueden colocar. Y ya, si no más tarde, a partir de mañana les va a aparecer aquí el enlace de nuestro encuentro grabado del día de hoy, el cual también voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que así puedan acceder más fácil. ¿Tienen alguna duda o aclaración sobre este primer encuentro y estas primeras actividades que hemos habilitado? Una pregunta. Ajá. Si no tengo dudas en el foro, hice mi práctica bien, según todo lo explicado, ¿no tengo que comentar? ¿La puedo cotejar o no se coteja? En el foro no es obligatorio participar en el de duda. Quizás como yo la estoy viendo como facilitador, hay algunas cosas que no las voy a mostrar, no se van a mostrar. Voy a cambiarme a participante. Entiendo que sí, que aquí hay un control que ustedes pueden utilizar, que son estos puntos que están acá. Hay algunos que son automáticos, que ya se van a colocar cuando usted coloque, por ejemplo, esta. Si ya usted abrió eso, puede ir cotejándola. Y él le va a ir incrementando la fila de valor porcentual. Pero esto más para un control interno de cada uno de ustedes, de que ya hicieron esa actividad, o de que ya vieron esa guía, o de que ya vieron este audiovisual. Bien. Ok, que no Una es pregunta, para ustedes calificar ni eso. No, esto es más para un control de que usted pueda ir viendo ya lo que usted visualizó. en la unidad 1 yo entendía que, o sea, la indicación, creo que entendí, que era que debíamos crear triplicar la hoja en una hoja nueva, y cuando usted hizo la práctica la dejó en la misma genérica, entonces no sé, ahí tengo dudas. Ok. Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Nos dice copiar los datos y triplicarlos en 3 áreas separadas de la hoja. Y nos hace referencia a la hoja tabla genérica. Ver hoja, verla, nada más, no crearla ahí. Entonces yo pensé que yo lo hice así. Yo lo que hice fue que copié lo de la tabla genérica en una hoja nueva, porque ahí dice como ver Sí, la genérica, o como como de ejemplo, no, que era ahí mismo que yo iba a copiarla 2 veces, porque con la primera solamente eran 2, porque entonces la primera era una, ¿verdad? correcto. Pero no hay Okey. problema, porque al final lo que andamos buscando es que ustedes aprendan a utilizar las funciones. O sea que la parte de que esté en varias hojas realmente no me afecta. Y entiendo que no le No, va a una quitar hoja ninguna. más fue que yo hice, y la tripliqué y dejé la genérica como estaba, pero Perfecto. no le puse totales. Ok, no. Entonces en este caso no, porque es lo que le dije al inicio. Si usted mire el audiovisual, quizás no sea tan detallado como este encuentro que nosotros hemos sostenido. Eso fue lo que lo hice, fue. Exacto. Entonces, es lo que buscamos, que poder brindar un poquito más en el encuentro, esos detalles que entendemos que también son útiles, y que no solamente ir directamente al contenido de la actividad práctica, sino que también se lleve un conocimiento adicional. Ujú. Esa Profesor, es la hay idea. varias personas que han entrado, que después que usted pasó la lista, ahora a ver si se pone al día, y Jacqueline González dice que ella entró hoy porque es de la clase del martes, para que no le ponga Ok. ausente. Yo solo iba a decir, profesor, que yo entré a esta clase porque el martes no pude estar, para Ujú. entonces participar en la clase del martes hoy. Ok, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. En esos casos me van a escribir ahora, luego del encuentro, para entonces yo hacer la modificación.
porque tengo que hacer yo, ahí un proceso un poquito detrás de escena. yo se lo dejé por escrito por aquí, por el chat de esta clase. ¿Está bien así o se lo envío por otro sitio? No, está bien por aquí, no hay problema, porque ya ahí yo cuando el chat se queda guardado en Teams. No hay Perfecto, problema, bueno, gracias. Sí. Ok. un placer. Bueno, señores, de mi parte, bueno, no sé si Teresa quería decir algo más o se quedó la mano levantada. No, se queda la mano levantada Ah, porque bueno, ya. perfecto. Bueno, espero que les haya gustado nuestro encuentro del día de hoy. Para mí un placer, como siempre, trabajar con ustedes. Y si no volvemos a hablar la semana próxima con el tema de Semana Santa, de todas formas, voy a tratar de, bueno, voy a verificar, porque creo que también el encuentro del martes lo movieron también para la semana de arriba. O sea que, vamos a ver, Teresa, Porque ¿verdad? es que nosotros trabajamos hasta las 12 y yo no voy a estar conectada a ninguna parte. Yo me Me voy de imagino. viaje y yo creo que nadie se va a conectar el Perfecto, jueves no hay que problema. viene. Bueno, pues entonces hasta el día, vamos a ver, hasta el día 11, los del martes, y hasta el día 13, los del jueves. Pasen buenas tardes. Amén, bye. Bye bye. Ay. Hasta luego.